Bienvenidos a esta nueva sección del programa que llamamos Prepara el mate con J y M y los Millennials. Vamos a descubrir y conocer más de Dios a través de una ronda de mates con preguntas y pensamientos diarios que nos conectarán directamente con lo que Dios dice en su palabra. Hola, muy bienvenidos. Esto, como ya sabés, es preparar el mate. No es solamente este, sino este, con J y M y los Millennials. Continuamos con la temática de alabanza y adoración y espero que puedas recibir mucho en esta noche. Yo quería acotar una palabra que está en Romanos 5.1 que habla acerca de esto de tener que limpiarnos antes de llegar a su presencia. Así que bueno, en Romanos 5.1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. La gente en ese entonces tenía que entender lo importante de estar limpio, porque nos íbamos a encontrar ante la presencia de Dios súper santa y nadie podía entrar así nomás. No, Dios es un Dios limpio, santo, así como habíamos hablado antes de que Dios nos llamó a ser santo, y la importancia de tener que hacer todo ese proceso en nuestro cuerpo, porque nosotros somos templo. En aquel entonces todo era tan... se veía todo. Entonces hoy en día tenemos libre acceso. Nosotros somos el templo de Dios. En nosotros habita la presencia de Dios. Entonces lo importante de cuidarnos, de ser santos, justamente. El Señor quiere hacer un montón de cosas hermosas con nosotros. Y bueno, esto nos da pie a lo que es llegar a la adoración. La adoración es estar en plena presencia con Él, pero antes había que hacer todos esos pasos. Claro, totalmente. Entonces tenemos el pensamiento de creer que Dios tiene que estar en favor mío y empezar a transcurrir el camino de la actitud correcta que yo debo tener. Incluso también sacarme este pensamiento de que yo me merezco estar delante de Dios. Y entonces, cuando nos encontramos en el lavacro, como mencionábamos, ahí nos limpiábamos y podíamos recién tener el acceso a seguir caminando, ¿no? O sea, decir, ahora sí estoy en condiciones. Es como si tuviéramos un control vehicular en medio de un tránsito. Cuando tenemos todos los papeles en regla, podemos seguir el tránsito, pero si no, le van a decir, bueno, bájese, allá para el colectivo que lo deja de vuelta en su casa, y no hay... Perdón, disculpa, Ari, ¿sabés qué? Aún así, con todos los pasos y todo lo que estás comentando, a la gente le cuesta mucho a veces acceder a la presencia del Señor. A mí me gustaría saber por qué, cuál podría ser alguna de las causas por la cual a las personas les cuesta tanto acercarse. A ver, le voy a pasar el mate a Emi. A ver, Emi, agárralo. Gracias, Belu. Bien, Belu, bueno, en realidad contesto la pregunta que hice en el programa anterior. Yo creo que la gente tiene prejuicios sobre esto. Y me relaciono con el texto que leyó Cintia en Romanos 5, donde habla, lo primero que dice el texto es justificados. Somos justificados. Y la gente tiene prejuicios sobre esto. La gente viene cargada, viene con problemas, quizás muchos vienen de haber pecado, vienen de haber hecho cosas que no tenían que hacer, y eso los condiciona en acercarse a la presencia de Dios. Es una barrera que ponen para poder acercarse, y no entienden que Dios ya nos justificó, que Dios ya nos limpió, que Él ya pagó la deuda por nosotros, que Él ya nos dio acceso a su presencia. O sea, al momento que nosotros queremos estar en la presencia de Él y sentirlo, tenemos acceso. Acérquense y yo voy a estar ahí. O sea, llámenme y yo les voy a escuchar. Es simplemente eso. Acotando un poquitito lo que decía Belu y lo que decía Emi, muchas veces nosotros mismos nos la complicamos.
no es tan difícil. Muchas veces quizás nos quedamos en el tiempo de antes, donde tenía todo un proceso para llegar a la presencia del Señor, donde teníamos pasos, y hoy, como decían, tenemos libre acceso, y muchas veces uno piensa que todavía te tenés que pegar un baño, después tengo que ir a maquillarme, después que peinar bien para llegar a la presencia del Señor, y puedo llegar a cara lavada. No hay que complicársela tanto, es simple, puedo llegar orando a cara lavada, decir, arrodillarme, caer delante de la presencia del Señor, y el Señor está ahí. No hay que complicársela tanto. Exacto, pero cuesta. Yo pregunto, la culpa, ¿no? Perdón, yo pregunto lo siguiente. Suena muy simplista y es simple, pero también es algo complejo. Entonces, mi pregunta es, ¿existe un camino? Y si existe el camino, ¿cuál es? Así que le voy a pasar el mate a Lucas para que me conteste un poco esto y después podemos retomar con Emi. Luquitas. Muchas gracias, pastor. Muy rico el mate. Bueno, un poco acotar con un versículo, primero antes de decir esto, que dentro del mismo versículo que quiero compartir, dentro del mismo capítulo hay 2 versículos. En el Salmo 86 dice en el verso 5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Es muy importante esto, la misericordia del Señor es abundante y por ella podemos acercarnos a su presencia. Y después contestando esto de cómo hacemos para entrar a su presencia, cómo es este camino. En el verso 11 dice, enséñame, oh Adonai, tu camino, caminaré yo en tu verdad. Y ahí está esta palabra, verdad. ¿Quién es la verdad? Lo sabemos, Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Simple, fácil. Pero para entender todos estos pasos, la gratitud, la alabanza, ir por el lavacro, cada paso, cada instancia, parece difícil, parece complicado, nos preguntamos cómo hacemos, cómo vamos a hacer, esto no es para mí, esto es muy grande. Pero ahí decía el salmista y clamaba, enséñame, Señor, enséñame, papá, enséñame. Clamaba. Y el Señor le contestó. Y ahí lo tenemos a David como un referente de adorador, un referente de cómo acercarnos a su presencia. Bien, ahora yo preguntaría a la inversa. Es decir, estamos hablando de cómo llegar. Y quizás podríamos ampliar el pensamiento preguntando qué es lo que impide para que llegue. Porque la evidencia es que mucha gente no adora, no porque no quiere, no adora porque no entiende cómo hacerlo, no adora porque no sabe de qué manera dar los pasos. ¿Qué te parece a vos? Yo voy a dejar una posible respuesta. Ariel en un momento mencionó que el apóstol Juan, lo mencionó en privado, ¿no es cierto? Pero bueno, lo invito a desarrollar el tema. Al instante estaba en la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué a veces cuesta tanto estar al instante en la presencia de Dios, aunque procure vivir en santidad, en integridad, como mencionaron las chicas, procure no pecar? Y yo creo que tengo presente 2 grandes montañas que hay que derribar para poder sentirse en intimidad con Dios. Una es la culpa. La palabra de Dios dice que el acusador nos acusa de día y de noche delante del Padre. Entonces, ¿cómo supero la culpa para poder estar sintiéndome culpable de algo frente a un Dios santo?
Y la segunda cosa que creo que impide a mucha gente, estorba a mucha gente, es la falta de perdón. Si yo no perdono a los que me hicieron ofensas, a los que me hicieron daño, y tengo rencores y raíces de amargura, y estoy frente a un Dios perdonador, que me perdonó muchísimas cosas a mí. Entonces es difícil que Dios se sienta a gusto o en intimidad conmigo y yo con Él, si hay amargura y rencor. Entonces, bueno, quiero saber sobre esto, cómo superar y resolver la culpa y la falta de perdón, y si estos pueden ser estorbos en mi camino de acercarme a Dios. Bien, voy a cerrar entonces con... Pero no lo respondas, porque lo tienen que responder los millennials. Bien, entonces simplemente te saludo, ¿sí? Y esto fue... Prepara el mate con Perdón, J y M. No, vamos de nuevo. Bueno. Prepara el mate. ¿Con quiénes? J y M. Y los millennials. Muy bien. Chau, chau. Gracias por acompañarnos hasta el final. Qué bueno es disfrutar juntos este tiempo. Volví a ver este programa y mucho más en nuestra cuenta oficial en YouTube, Jorge Goldstein. Hacé clic en la campanita de notificaciones y descubrí todo lo que tenemos para vos en Betel al Mundo.